Muy buenas tardes, chicos. Por favor, registre su asistencia en el chat. Presten atención a la lista. Mayerly Torres, Presente. Víctor Navarro, Presente. Andy Andrade. Sende. Muy bien. Un momento. Ya. Muy bien, chicos. Vamos a continuar el día de hoy con la clase con el siguiente tema. Tenemos como tema lo que es escuela quiteña. La escuela quiteña en sí, también conocida como la Escuela de Quito, se refiere a un movimiento artístico y cultural que tuvo lugar en Quito, específicamente Ecuador, durante los siglos XVII y XVIII, especialmente en el periodo virreinal. Esta escuela es reconocida principalmente por sus significativo como influencia en lo que es en el arte religioso, en lo que es la escultura, aunque también abarcó lo que es la pintura, lo que es la música, y se considera como una parte muy fundamental de lo que es el patrimonio cultural ecuatoriano. En sí, la escuela quiteña se da dentro del arte barroco, caracterizándose por su dramatismo, por sus detalles y también por identificarse lo que son diferentes obras que también tienden a ser muy expresivas, buscando poder evocar lo que son emociones profundas, en la cual da representación diversos artistas que ustedes van a identificarlos el día de hoy, que están detallados en su texto. Pues no, Mayerly, por favor, ayúdeme con la lectura. Si bien Nueva España, México, es considerada el centro de recepción, desarrollo y función del barroco en América, no se debe desenneñar a Quito, en donde se desarrolló una importante producción artística que llegó a ser famosa en las colonias y en la corte de Madrid. En la escuela quiteña es un conjunto de artistas predominantemente mestizos e indígenas, y sus obras desarrolladas en la Real Audiencia de Quito desde la segunda mitad del siglo XVI hasta el primer cuarto del siglo XIX. Si bien la escuela recibió de España la influencia de las corrientes de cada periodo renacentista, neoclásico, manierista y rococó, el esplendor de esta escuela tuvo lugar entre el siglo XVII y XVIII en el barroco. Uno de los principales exponentes de esta escuela fue el escultor indígena Manuel Chili Castopícara, 1723 hasta 1798, cuyo talento fue comparado con el de Miguel Ángel por el rey Carlos III, además de las características propias del estilos que recibió de España, y la obra de la escuela quiteña tuvo las siguientes características propias. Gracias, Mayerly. Bien, la escuela quiteña floreció entre la segunda mitad del siglo XVI y a principios de lo que es el siglo XIX, destacándose especialmente en el auge del barroco durante lo que es el siglo ya XVII y XVIII, aunque en sí Nueva España es reconocida como el centro del barroco en América. Quito logró desarrollar una producción artística notable que se hizo muy famosa tanto en las colonias como en lo que es el Corte de Madrid también. Adicional a ello, tiene lo que son personajes representativos. Entre los más reconocidos están Manuel Chili, es conocido como también Chillo Miguel de Santiago, y la obra, lo que son estos escultores, como Bernardo de Legarda, que también estos artistas se destacan por su habilidad para dar vida más que todo a las imágenes y poder captar lo que son las emociones de los fieles, pues, ¿no? Aquí en su texto tienen una representación de los estigmas de San Francisco de Manuel Chili de Quito, como pueden observar en pantalla, en la cual los estigmas de San Francisco es una obra del escultor quiteño Manuel Chili,
conocido también como Caspicara, que se erige como un destacado ejemplo del arte mudéjar en lo que es la escultura colonial ecuatoriana. Manuel Chili fue un destacado artista del siglo XVIII, conocido más que todo por su habilidad para poder trabajar con la madera. También se pudo dar a conocer por su talento para lo que es la escultura religiosa también. Como tienen en su texto, existen lo que son diferentes características que dan a conocer lo que son los estilos recibidos en España de lo que es la obra de la escuela quiteña, que tuvo sus siguientes características. Víctor, por favor, ayúdeme. Claro que sí. Combinación, punto número uno, combinación y adaptación de rasgos españoles, flamencos, italianos e indígenas. Punto número dos, quitenización de las personas, de los personajes a través de los rasgos mestizos y atuendos locales. Punto número 3. Escenas en paisajes locales. Presencias de fauna y flora nativa y adaptación de plantas americanas en la iconografía. Punto número 4. Se adaptan, se adaptan santos europeos con nombres y características locales. Por ejemplo, a San, San Jacinto de Polonia se lo llama ya, se lo llama San Jacinto de Yaguachi. Punto número 5. Al terminar de pintar una escultura, se la golpeaba con la vajilla de un cordero. Ah, no, perdón. Se la golpeaba con la vejiga de un cordero y se usaba su saliva para darle brillo. Último punto, descubriendo de nuevos pigmentos a partir de huesos de animales, ataco, achiote e insectos. Gracias, Víctor. Bien, lo que es la escuela quiteña en sí, en base a sus características, representa no solamente un periodo esplendor artístico, sino que también como una fusión cultural que refleja lo que es la identidad mestiza de Ecuador. Las obras producidas también han perdurado con el tiempo y prácticamente son objeto de estudio en lo que es admiración de la actualidad en su momento. Esta escuela quiteña no solo representa lo que es el arte colonial, sino que también es un símbolo de la riqueza cultural y la creatividad de la sociedad mestiza. Su legado perdura en Ecuador, como les indiqué, en el ámbito del arte latinoamericano, siendo así un tema de estudio muy importante para poder entender lo que es la cultura de la época colonial, prácticamente donde se diferencian lo que son estilos, lo que son técnicas, lo que se adapta también a esta escuela, pues, ¿no? Que es pilar fundamental en la historia del arte de América Latina. También tienen lo que es una información adicional desde lo que es la literatura, que indica lo siguiente. Andy, por favor. Desde la literatura, literatura barroca en América. Así como, como en la arquitectura, la escultura y la pintura, la extravagancia y recargo de los adornos de barroco influyeron en la literatura colonial. Con fines estéticos, los escritores barrocos y hispanoamericanos recurrieron a figuras, temas y técnicas que complicaban la comprensión del texto. El estilo barroco se caracterizó por el uso de los hipérbatos y metáforas para dar intensidad a la escritura. Autores como Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón, ambos mestizos novohispanos, entre otros, fueron los principales exponentes del barroco colonial, que se caracterizó por la temática religiosa y la incorporación de los elementos locales en la poesía y la dramaturgia.
Gracias, Andy. Bien, desde la literatura tenemos esta información que indica lo que es la literatura barroca en América, en la cual representa lo que es un legado que no solamente enriqueció lo que es el panorama literario del continente, sino que también sirvió como un vehículo para lo que es el diálogo entre las culturas a través de su complejidad estética, de su compromiso con los temas relevantes. Los autores barrocos en sí pudieron lograr crear lo que es una expresión literaria única que sigue siendo objeto de estudio y sobre todo de admiración en la actualidad. Este movimiento literario no solo se limita a lo que es la herencia europea, sino que también es un reflejo del mestizaje cultural y también sobre todo de lo que es la identidad latinoamericana en formación, pues, ¿no? ¿Tienen alguna inquietud con respecto a este tema? ¿Entendido? No, está entendido. Ya, muy bien. Ahora continuamos con lo que es el arte mudéjar. Mayerly, por favor. Arte mudéjar. El mudéjar fue un fenómeno artístico exclusivamente hispánico que se desarrolló entre el siglo XII y el siglo XVI como asimilación de la cultura árabe por parte de las corrientes artísticas cristianas, románica, gótica y renacentista. El término mudéjar proviene del árabe que significa aquel a quien le es permitido quedarse. Hace referencia a los musulmanes que permanecieron en los territorios de la península ibérica, reconquistados por los cristianos, quienes aportaron sus conocimientos en artes y oficios, como la alfarería, la herrería, la ebanetería, etc., con la consecuente influencia musulmana que aquello significó. En ese contexto, el de la reconquista cristiana de los territorios hispanos, la actividad artística era muy pobre, mientras que por otro lado los árabes dejaron que un impresionante legado arquitectónico. Las mezquitas fueron convertidas en iglesias y los musulmanes y cristianos desarrollaron la construcción de nuevos edificios. Gracias, Mayerly. Bien, el arte mudéjar es un estilo artístico que se desarrolló en la península ibérica durante la Edad Media, específicamente, como dice en su texto, entre lo que es el siglo XII y XVI. Este estilo surge como un resultado de la convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos en territorio español tras la conquista. El término mudéjar hace referencia prácticamente a los musulmanes que permanecieron en tierras cristianas, conservando lo que es su religión y muchas de sus tradiciones culturales. Para ello también está en su texto lo que son las características que detallan lo que es el tema. Víctor. Características. Punto número uno. Suelen tomarse más como una influencia que como un estilo particular, ya que modifica estilos concretos, como el romántico, el gótico y el renacimiento. Sí. Punto número dos. La principal expresión de lo mudéjar fue la arquitectura religiosa, civil y militar. Punto número tres. No era una expansión unitaria, sino que adquiría características propias a la religión en que se desarrolla. Toledo, León, Aragón, Valladolid, perdón, y Extremadura. Punto número 4. Los edificios fueron construidos sobre plantas de estilo cristiano, pero edificados con materiales como ladrillo, yeso, cerámica
mampostería y adornos de cerámica. Punto número 5. Sustitución de las columnas por lo que es los pilares. Gracias, Víctor. Bien, el arte, lo que es el arte mudéjar, ustedes lo pueden observar también en base a su definición, a sus características. Está detallado aquí lo que es la iglesia de Santa Tecla, Zaragoza, España, que en sí es un espléndido ejemplo de lo que es la arquitectura mudéjar en Zaragoza, que combina lo que es la estética, lo que es la historia, lo que es la arquitectura y su importancia radica más que todo no solamente en su valor artístico, sino también en la capacidad de poder contar lo que es la historia, lo que es la diversidad cultural en la península ibérica a lo largo de los siglos, pues, ¿no? También tienen otra representación aquí, en su texto, que detalla lo que es el pórtico de la iglesia de San Martín de Tours, Morata de y Loca, Zaragoza, España, que prácticamente es refleja lo que es la arquitectura, refleja también lo que es la riqueza del arte mudéjar en España. Su diseño prácticamente detalla lo que son materiales locales, son testimonios de lo que es la habilidad de los artesanos de la época en su momento, así como su influencia en lo que es la cultura que se caracterizó principalmente en lo que es la región de los siglos medievales. Esta iglesia prácticamente no solo es importante como un lugar de culto, sino que también es como un patrimonio principal cultural que merece ser preservado y admirado también, pues, ¿no? Son dos representaciones muy específicas de lo que es el arte mudéjar también. ¿Bien? ¿Está claro lo que es hasta ahí el tema? Claro que sí, Sí, licenciada. Bien, Claro. ahora continuamos con el mudéjar en América. Andy, El mudéjar en América. El arte mudéjar se extendió hasta los principios del siglo XIX en las colonias españolas de América, a donde llegó en el siglo XXI. Con los conquistadores castellanos y aragoneses, quienes en la península fueron promotores de esta tendencia. Aunque una teoría sostiene que los artistas mudéjares fueron contratados como obreros en las colonias americanas, la versión más aceptada es que los musulmanes tenían prohibido entrar a América, pero había excepciones para introducir el cultivo de la morera y la industria de la seda. Es mucho más probable que los maestros de la construcción y artesanos que vivieron en España hayan traído la influencia mudéjar desde la península. La influencia mudéjar se aprecia hoy en día en toda América Latina, desde Cuba hasta el norte de Argentina, en forma de arte religioso, especialmente en la arquitectura, al igual que en España. A pesar de que la corriente con mayor desarrollo en el arte colonial fue el barroco, esto no impidió la influencia del mudéjar, que empleaba materias accesibles y una estructura simple. El desarrollo del arte mudéjar en América fue más notorio en las capitales o regiones cercanas a los virreinatos que se mantuvieron hasta el siglo XVIII. gracias, Andy. Bien, el arte mudéjar en América en sí es una manifestación que refleja lo que es la fusión de culturas que tuvo lugar durante un periodo colonial. Principalmente su legado se siente en lo que es la arquitectura religiosa y civil, lo que es la decoración, lo que son las técnicas constructivas que aún perduran en su momento. Esta intervención de mudéjar en el arte americano no solamente contribuyó a lo que es la identidad cultural de las naciones latinoamericanas, sino que también representó lo que es un diálogo continuo entre las tradiciones europeas y las locales, creando más que todo un patrimonio único y valioso que sigue siendo también muy representativo en lo que es en la actualidad. Tienen ejemplos que detallan lo que es este arte, como podemos observar en pantalla referente a lo que es la iglesia de San Francisco de Quito, combina lo que son elementos barrocos y mudéjares también, como lo pueden observar. Y acá tienen lo que es la torre mudéjar de la iglesia de San Francisco, Cali, Colombia, ¿no? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Inquietudes? No.
¿Qué entendieron, Mm, chicos, acerca de los temas que se trató todo el día de hoy sobre lo que es el arte mujer en América, lo que es el arte mujer en sí, sus características de cada uno y sobre todo lo que es escuela quiteña? Bueno, lo que yo entendí, vamos a empezar primero, obviamente, por la escuela quiteña, que es una corriente artística que surgió en en la Real Audiencia de Quito entre los siglos 10, en los siglos XVI y XIX. Sus artistas fueron sobre todo lo que fueron indígenas y mestizos, que mezclaron algunas técnicas europeas con elementos locales. Algunas características de esto era la quitenización de los personajes, que eran los rasgos mestizos y a lo que era también atuendos locales, como también los paisajes en la fauna y flora. También en lo que era en las influencias europeas, que eran combinadas con tradiciones indígenas. También, ya dicho pues otra vez, la presencia de la fauna y flora americana en algunas de las escenas, el uso de pigmentos naturales como el achote o huesos molidos, dicho en el texto, y las esculturas muy realistas y expresivas. También un ejemplo sería el manual chilí, que fue una de las, no, perdón, fue uno de los escultores más importantes de la escuela quiteña. Su obra, Los este, estigmas de San Francisco, refleja perfectamente lo que era el estilo quiteño, por lo que era el realismo, la expresividad y la mezcla de técnicas europeas con los elementos ya dichos indígenas. Después vamos con el arte mudéjar. Se, se explicó que mudéjar significaba aquel a quien le es permitido quedarse, refiriéndose a precisamente a los musulmanes que permanecieron en territorio cristiano tras la Reconquista. Su estilo mezcló lo que era elementos tanto árabes como cristianos, una cosa, la verdad, muy interesante, ya que son dos culturas distintas y dos religiones distintas. Y esto se caracterizó por el uso de lo que era el ladrillo, yeso, cerámica, decoración geométrica y detalles artesanales. Y también este estilo llegó lo que era América y dejó una huella en muchas iglesias locales. Gracias, Víctor. Mayerly, y de ahí sigue Andy. A mí también me pareció interesante que en la escuela quiteña tuvo bastante impulso en lo que fue el arte, ya que recibió mucha influencia de lo que era por parte de los españoles, ya que usaban el renacentismo, el neoclasismo, el rococó y y manierista, ya que fue un gran impulso para crear nuevas obras que fueran llamativas, sobre todo religiosas, y cómo ellos combinaban la adaptación a rasgos españoles entre flamencos, italianos e indígenas. También como fue el surgimiento de autores como Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alabarcón, que ambos fueron mestizos que lograron hacer un gran desarrollo en lo que era en este tipo de arte, ya que expresaban lo que era la religión, también como elementos de la poesía y el dramaturgo, y que al terminar cada pintura se hacía con la vejiga de un cordero, ya que se usaba como para darle un poco más de textura a lo que era la pintura. También como los descubrimientos nuevos que usaban pintura a base de pigmentos de hueso de animales y achote o incluso los insectos. También como el arte mudéjar fue un fenómeno artístico hispánico ya que llegó a desarrollar bastante catedrales, arquitectura, edificios y nuevas construcciones de iglesias con un estilo
mezclado a los de musulmanes, como las mezquitas, que tomaron un gran impulso como influencia entre lo romántico, lo gótico y lo renacentista. También como estas fueron una principal expresión en este tipo de arte y muy característico del tiempo. Continúa, Andy. Me llamó la atención toda la influencia que tuvo la escuela quiteña. eh, Más que nada porque obviamente fue uno de los virreinatos de las colonias. Y es por eso que los españoles era como que eran las capitales que traían básicamente todo lo que tenían, toda su influencia, se centraba ahí. Por ejemplo, en el virreinato del Río de la Plata en Argentina, el virreinato de Perú, de Nueva España, Quito. Entonces, eh, me pareció muy interesante que hasta el día de hoy, como sociedad, como país, tengamos mucha influencia en cuanto a la historia moderna de América, desde la conquista de Colón, y cómo toda la cultura iberohispánica sería, se fue a parar acá, y añadiéndole a eso de que como estaban cerca de Marruecos y por la influencia árabe que también había por las migraciones y todo, como los españoles tomaron parte de eso y lo hicieron, lo transformaron o hicieron que encaje con el cristianismo, hablando del arte mudéjar, y cómo esa mezcla, bueno, para acá y la influencia que tiene hasta el día de hoy. Gracias, Andy. Muy bien, chicos, todas sus opiniones. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud con respecto al tema? Ninguna. Ya, muy bien. Ya no vamos a avanzar en la socialización del cuestionario. El día de mañana vamos a socializar. Igualmente les voy a subir el cuestionario a la plataforma para que ustedes puedan identificar la respuesta, pues, ¿no? A cada alternativa. ¿Sí? Ok, licenciada. Ya. Muy Perfecto. bien, Sí, chicos. profe. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una bonita tarde. Cuídense, por favor. Gracias, Chao, profe. Chao, licenciada, profe, cuídese. Chao. Nos cuídese. vemos.